Son las 7 de la mañana, 33 minutos. Y a esta hora saludamos al señor ministro del Interior, Daniel Palacios, que nos acompaña en esta mañana del 20 de julio. Señor ministro, gracias por su tiempo. Bienvenido. Buenos días, Juan Manuel. Un saludo muy especial para toda la audiencia de RCN. Primero, señor ministro, ¿cuál es la situación en este momento en el país? ¿Cuál es el último reporte que ha recibido usted como ministro del Interior frente al orden público, a la normalidad política o a la inquietud política que pueda haber como consecuencia de las movilizaciones y las protestas y las marchas previstas para hoy? ¿Qué reporte tiene? ¿Qué reporte puede compartir con los colombianos? Bueno, en este momento y reiterando hoy la importancia del día del 20 de julio en el que conmemoramos hoy la independencia de Colombia, un día que debe unir a los colombianos, que nos debe traer esos recuerdos de lo que ha sido la lucha de un país que es un estándar de la democracia. Hoy podemos decirle a los colombianos que el país despierta en total normalidad, en donde los protocolos que se han instalado por parte de la fuerza pública en todo el territorio nacional están diseñados para garantizar la seguridad de todos los colombianos, y esperamos que, si bien hemos tenido información sobre posibles y eventuales actos de violencia en algunos lugares del territorio nacional, hemos estado precisamente aplicando esos dispositivos de seguridad en todo el territorio nacional para permitir que hoy, 20 de julio, sea un día que podamos celebrar los colombianos en tranquilidad y en el ejercicio de las libertades y los derechos que consagra nuestra Constitución. Ministro, obviamente hay dos ciudades que revisten una especial atención el día de hoy, Bogotá y Cali. Y así como uno ve tanta coordinación en Bogotá en las últimas horas entre el gobierno distrital y el nacional, y ustedes han salido en diferentes comparecencias de prensa a contar las acciones coordinadas entre la alcaldía y el gobierno, pues le queda a uno la sensación que en Cali el alcalde es como una especie de rueda suelta. Ni siquiera se entiende bien con la gobernadora del departamento. En el caso del gobierno nacional, pues ya me dirá usted si hay o no un entendimiento para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los caleños en un día como hoy, ministro. Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros como gobierno llevamos las últimas 2 semanas en un recorrido que hicimos de la mano con el ministro de Defensa, la cúpula militar y de policía, por las ciudades capitales del territorio nacional en donde presentan mayor niveles de posibles actuaciones de violencia o donde se están convocando la gran mayoría de marchas. Eso se ha hecho con 2 principios fundamentales. El primero, garantizar la protesta pacífica y el ejercicio a ese derecho constitucional de quien decide salir a marchar, pero al mismo tiempo garantizar la seguridad de quienes deciden no hacerlo. En este sentido, es buscar garantías para que los derechos de quienes deciden salir a marchar se protejan, pero también de quienes no lo hacen. Y en ese sentido trabajamos de manera articulada con los mandatarios locales de cada una de estas ciudades, incluyendo la ciudad de Cali, en donde hizo presencia el ministro de la Defensa y el viceministro del Interior, Juan Pablo de Granados, en donde se tomaron precisamente esta información de inteligencia para que los mandatarios tengan conocimiento de las eventuales o posibles acciones violentas que se puedan presentar en sus ciudades, para así poder ir tomando las medidas tanto administrativas como de orden público. Nosotros en Cali tenemos un dispositivo de seguridad bastante robusto que viene estando desde los días anteriores, y esperamos que ese dispositivo que se ha instalado en la ciudad garantice la seguridad de todos los caleños, así como todos los habitantes del departamento del Valle del Cauca. Nuestra relación con todos los mandatarios locales es la de un trabajo articulado, coordinado dentro de lo que establece la Constitución y lo que son las obligaciones legales de cada uno. Y por eso esperamos que el día de hoy en Cali transcurra con tranquilidad. Sabemos que se presentarán algunos actos de violencia, algunos actos de vandalismo. Para eso está la fuerza pública, para actuar dentro de la proporcionalidad, dentro del uso legítimo de la fuerza, cuando se llegue a presentar cualquier acto de eso. Lo que hemos reiterado y lo hemos dicho de manera absolutamente clara es que un acto delincuencial es un acto delincuencial, que no existen sujetos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Quien cometa un acto delictivo tendrá que pagar las consecuencias ante la justicia. Ministro, independientemente de las advertencias y de los anuncios de que está preparada la fuerza pública, ¿en qué consiste exactamente el dispositivo en Cali? Es decir, ¿cuántos hombres están desplegados? ¿Cuántos vehículos blindados? ¿Cuánta gente está ahí? Bueno, este es un dispositivo que se mantiene casi exactamente igual de lo que se ha mantenido en los últimos días, donde hemos hablado más de 2.000 hombres
del ejército que hacen presencia, más de unos 3.000 policías que han estado haciendo presencia en la ciudad desde hace unas semanas, desde el momento en que se incrementó la presencia de fuerza pública, y ese dispositivo se sigue manteniendo prácticamente exactamente igual que como estaba hace 3 semanas, precisamente para prevenir, para contener, para mitigar cualquier acción por parte de grupos violentos, posibles actos de terrorismo, pero además también para garantizar la protesta pacífica de quien así decida hacerlo, teniendo claro, y ahí es muy importante, doctor Juan Carlos, volver a hacer un llamado a la prudencia, a la responsabilidad frente al COVID-19. Nosotros como país estamos saliendo de un tercer pico que costó muchísimas vidas. El Ministerio de Salud ha estipulado que a raíz de las aglomeraciones y de las violaciones a los protocolos de seguridad, de bioseguridad, pueden haber fallecido más de 15.000 personas, por lo cual el llamado tiene que ser a que se abstengan de hacer aglomeraciones, entendiendo el riesgo que eso puede generar para la salud, para la vida propia y para la vida de los seres queridos, así como de la sociedad. Ministro, acá en Bogotá pues ha habido mucha polémica por 2 campamentos, no sé si usted los observó, uno al norte y el otro al sur, donde se ven personas jóvenes encapuchados entrenando con machetes, luego era con palos, armando armas molotov, todas estas armas caseras y demás. ¿Cómo, le pregunto, si tienen ustedes algún dispositivo para prevenir que estos elementos peligrosísimos sean llevados de pronto por personas ajenas a la marcha que quizás quieran infiltrarlas y evitar de pronto desmanes, hechos violentos, heridos, muertos y demás que a veces se generan? Aquí en este sentido es muy claro, y por eso es importante esa pregunta, porque lo que nosotros hemos dejado con absoluta claridad es que este es un gobierno que garantiza de la protesta pacífica y de ese ejercicio constitucional de salir a manifestarse pacíficamente. Lo que como gobierno, como Estado y nuestra Constitución no permite es hacer esas expresiones a través de medios violentos o utilizando elementos que pueden poner en riesgo la vida o la integridad física o los bienes privados o públicos del resto de los colombianos. Y por eso, en donde se presenten acciones violentas, donde se presenten personas con elementos que pueden poner en riesgo la vida de los demás, pues la fuerza pública le corresponderá actuar. En nuestras reuniones a través de todo el país con los mandatarios locales ha habido un consenso en que no se van a permitir bloqueos, en que no se van a permitir ni habrá tolerancia frente a acciones delincuenciales o acciones violentas, y tampoco se permitirán campamentos. En este caso, lo que tenemos entendido es que este lugar, que fue adecuado por la alcaldía de Bogotá, y en la conversación que tuvimos con la alcaldesa de Bogotá, era un lugar de tránsito en un acuerdo que hicieron, pero que no es un lugar donde habrá un campamento permanente, y en eso hemos sido claros, y la alcaldesa de Bogotá también, que no se permitirán campamentos permanentes en la ciudad. Ministro, hablemos de lo que puede pasar en este último año legislativo, y en concreto le quiero preguntar cuáles son definitivamente las 3 prioridades, los 3 proyectos clave del gobierno nacional en esta recta final del Congreso y también del gobierno. Bueno, nosotros tenemos una agenda legislativa que, como ustedes recordarán, la legislatura anterior, la legislatura que acaba de terminar, fue una legislatura bastante exitosa en el sentido del número de proyectos que aprobamos y la importancia de esos proyectos. Hay que recordar que se logró sacar la reforma a la justicia, que logramos avanzar en la cadena perpetua. Para este periodo, y tal vez el proyecto de importancia nacional, es el proyecto de ley de inversión social, que ustedes ya lo han conocido, que es un proyecto que busca la austeridad, que busca la atención de la población más vulnerable y la estabilidad de las finanzas públicas. Este proyecto de ley es sin duda alguna la herramienta más fundamental para garantizar la reactivación económica y la atención a la población más vulnerable, dándole continuidad a programas como Ingreso Solidario, al PAEP, pero muy importante, buscando la educación gratuita para estratos 1, 2 y 3 universitarios. Eso sin duda alguna es uno de los puntos más importantes para atender a los jóvenes de Colombia y poder brindarles esa oportunidad, así como el subsidio a la nómina conocido como el PAEP, como también esa ayuda económica que se hará para poder generar empleo joven y que los jóvenes puedan acceder a ese primer empleo. Creemos claramente desde el gobierno nacional que este sin duda alguna es un proyecto de ley que es un proyecto de ley de país. Eso es un proyecto que lo que busca es que como país nos solidaricemos, como lo han hecho la empresa privada, a través de esa generosa posición de apoyar esta iniciativa, en donde sin duda alguna los
que corren con el mayor gasto y con la mayor contribución son las empresas, el sector empresarial y las personas jurídicas, entendiendo que aquí no se toca para absolutamente nada ni el IVA, ni los estratos menos favorecidos, ni la clase media del país. Esta sin duda alguna es la apuesta fundamental del gobierno nacional y como ustedes han visto, se hizo un trabajo no solamente de consenso con los partidos políticos, con el sector empresarial, con los diferentes sectores de la sociedad, sino que el ministro de Hacienda hizo un recorrido por todo el país haciendo ese diálogo social para que el proyecto se conociera. Ese proyecto sin duda alguna es el proyecto bandera y obviamente estaremos con 2 proyectos que se radicarán, que van avanzando hacia la transformación de la policía. Uno, el estatuto disciplinario de la policía, donde se actualiza, donde se modifica, y el otro, un proyecto de profesionalización y en donde se establecen unos estándares para los miembros de la Policía Nacional para poder ascender y para poder acceder a beneficios. Ministro, en medio de esos retos que tendrá pues el nuevo Congreso en materia de agenda legislativa, posiblemente se habla de la posibilidad de que el gobierno vuelva a presentar el acuerdo de Escazú. Ese proyecto de ley, ¿el gobierno lo va a volver a presentar? Recuerde usted que en la legislatura pasada se hundió por falta de trámite, pero el gobierno va a insistir en el acuerdo de Escazú. Yo supe que usted tuvo una reunión con el Centro Democrático anoche y habló algo sobre el tema. ¿Qué decidió el gobierno? Bueno, sobre este proyecto, y hay que reiterar, fue un proyecto que sale o es consecuencia de la firma del presidente Duque, que eso es muy importante mencionarlo, del presidente Duque, de la firma del tratado. Entonces, es interés del gobierno, obviamente, que un tratado que el presidente firma, pues sea ratificado por el Congreso de la República, y eso precisamente fue lo que se hizo el año pasado, al ser un proyecto que se radicó, y no solamente se radicó, sino que se radicó con mensaje de urgencia. En ese sentido, lo que el ministro de Ambiente ha venido estructurando es unas jornadas de diálogo, unas jornadas de socialización del proyecto, en donde hará un recorrido por el país, contándole a la ciudadanía cuáles son los beneficios, qué es lo que trae ese proyecto, cuáles son los mitos, para así poder avanzar luego de una socialización suficiente en una eventual radicación del proyecto. Finalmente, señor ministro del Interior, Daniel Palacios, quería preguntarle su opinión por el anuncio que ha hecho el Comité de Paro de radicar en las secretarías de Senado y Cámara por lo menos 10 iniciativas que estaban contenidas en el pliego que no pudo avanzar en la negociación con el Congreso por todos los detalles que hemos conocido, pero que aspira el comité logren su trámite en el legislativo. Obviamente allí tendrán, como decía esta mañana quien será el próximo presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, que encontrar partidos o congresistas partidarios de tramitarlos. ¿Cómo ve usted esa determinación del comité? Bueno, en primera medida hay que celebrar que esta iniciativa se hagan a través de los mecanismos democráticos e institucionales que establece nuestra Constitución. Es en el Congreso de la República en donde se deben dar los debates, en donde se deben dar debates libres, democráticos y con las personas que han sido electas por parte de los colombianos para tener esa misión de crear leyes, de reformarlas, de modificarlas o inclusive de reformar la Constitución. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bueno que cualquier ciudadano que tiene una iniciativa lo haga a través de los mecanismos legales para hacerlo, y en este caso es el Congreso de la República. Hay que tener claro que no es el Comité del Paro el que radicará un proyecto, pues ellos no tienen iniciativa legislativa, me imagino que lo harán a través de algunas de las bancadas que son cercanas al Comité del Paro, y en ese sentido lo que iniciará es un debate en el Congreso de la República, y yo creo que aquí el mensaje es claro. Colombia no tiene tolerancia ni para las vías de hecho ni para las vías que generen violencia. Que la protesta pacífica, que esa expresión ciudadana se debe manifestar y se debe transmitir a través de los mecanismos institucionales que nuestra Constitución establece. Pues entonces, siendo así, es bienvenido que esas iniciativas hagan su trámite en el Congreso de la República, en donde esa célula, dentro de su independencia, pues dará los debates y decidirá qué se aprueba y qué no se aprueba. Yo creo que el mensaje que sí es importante aquí es que lo que no puede haber es una especie de amenaza de que si el Congreso no los aprueba, entonces habrían vías de hecho. Aquí lo importante es que en democracia, si se van a radicar, se respetan las reglas del juego del Congreso de la República, como lo respeta todo el que radica un proyecto en el Congreso, y que se dé el trámite que será bienvenido y en el que
obviamente como gobierno estaremos prestos también a ser parte de ese debate. Nosotros como gobierno tenemos una agenda legislativa en donde, como lo he mencionado, están muchas iniciativas en beneficio de la ciudadanía, que son producto además del diálogo social que hemos sostenido con los diferentes actores de la sociedad, y esperamos realmente que, por ejemplo, con estos dos puntos que he mencionado, la ley de inversión social, que toca a la población más vulnerable generándole esa renta básica llamada ingreso solidario, en donde al mismo tiempo tocamos la educación gratuita para los estratos 1, 2 y 3 en materia universitaria, donde generamos empleo joven y en donde además generamos subsidios para las empresas, ese subsidio formal para el empleo, y al mismo tiempo estamos generando programas de austeridad y garantizando la reactivación económica. Ese va a ser el énfasis del gobierno. Bienvenido el debate en el Congreso de la República dentro de las reglas de la democracia. Ministro Daniel Palacios, gracias por acompañarnos a esta hora en RCN en este 20 de julio. Es usted muy amable. Bueno, muchas gracias a usted. Es el ministro del Interior, Daniel Palacios, a propósito de las expectativas que tiene el gobierno de cara a lo que será el inicio del periodo legislativo, el último de los 4 de este Congreso. Atípico porque después de las 8 de la mañana serán instaladas las sesiones formalmente por el presidente de la República, no a partir de las 3, como ha sido tradicional. Ha dicho el ministro del Interior que el gobierno ha estado pendiente de la aplicación de los dispositivos de seguridad para que este 20 de julio sea una jornada que pueda transcurrir con tranquilidad, que incluso en las 2 últimas semanas el alto gobierno ha hecho un recorrido por distintas zonas en donde podría haber más posibilidades de violencia. La idea es garantizar el derecho a la protesta, pero también garantizar la seguridad a quienes deciden no salir a protestar, y que en ese sentido se ha trabajado con los mandatarios locales para ello, que espera, particularmente en el caso de Cali, que todo transcurra con normalidad. Ha dicho que quien cometa un acto delictivo tendrá que pagar las consecuencias, y además ha recordado que el proyecto de mayor importancia que va a radicar, a impulsar el gobierno en estas sesiones del Congreso que se instalan hoy es el de inversión social, que tendrá énfasis en la austeridad y la atención a los más vulnerables, dándole continuidad a programas como Ingreso Solidario y entre otros. Y también una reestructuración de la policía, su profesionalización y estándares para acceder a beneficios. Pendientes entonces, porque en pocos minutos, después de las 8, comenzarán las sesiones del Congreso de la República en el último año, el último periodo de la actual legislatura. Son las 7 de la mañana, 51 minutos. Ustedes escuchan RCN Radio.